Recientemente se ha presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York tu informe sobre la gobernanza democrática del agua desde el enfoque de derechos humanos. ¿Por qué consideras importante abordar este tema en este punto final de tu mandato como relator especial? Inicié mi mandato hace ya 5 años, que han pasado rápido, intentando hacer un diagnóstico de esta crisis global que es particularmente paradójica. La crisis global del agua en el planeta agua, el planeta azul. Con 2.000 millones, decía hace no mucho la Organización Mundial de la Salud, 2.000 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Ahora hay estudios que lo colocan en 4.000 millones, la mitad de la población. Y yo decía entonces, miren, la clave no está tanto en la escasez física de agua, sino que es una crisis de gobernanza. Yo creo que en este sentido esos miles de millones de personas no son personas sedientas sin agua en sus entornos de vida. Son personas tremendamente empobrecidas que viven junto a ríos contaminados, acuíferos contaminados o cuyas aguas son acaparadas por intereses económicos poderosos. Por eso insistí en 3 grandes ejes, 3 grandes desafíos. Hacer las paces con nuestros ecosistemas acuáticos de los que depende toda esa gente y todos en general. Segundo, hacer del agua un argumento para la paz y la cooperación entre los pueblos, entre la gente. Y tercero, desarrollar, promover una gobernanza democrática del agua, entendiéndola como un bien común y no como una mercancía. Pues bien, intento cerrar todo este mandato de 6 años haciendo una reflexión sobre lo que es más complejo, pienso yo, que es esa gobernanza democrática del agua, entendiéndola como el agua como un bien común, los ecosistemas acuáticos como patrimonios naturales comunes cuya sostenibilidad tenemos que garantizar y ahí definir los principios y criterios de gestión que tenemos que desarrollar. Según el marco legal internacional y el enfoque de derechos humanos, los principios de derechos humanos deben guiar la forma en la que se garantizan estos derechos humanos a la población. ¿Cómo se aplican estos principios en la gestión del agua y qué cambios implican en la práctica? A ver, en definitiva, como suelo decir, estamos ante una crisis de gobernanza, de cómo gestionar la complejidad de valores en juego. Yo creo que si queremos afrontar un futuro de esperanza, de bienestar, de justicia y democracia, tenemos que afrontar la droga del consumismo, tenemos que enfrentar los espejismos del individualismo, la arrogancia tecnocrática e incluso ser capaces de afrontar la dictadura de la codicia que nos intentan imponer los más poderosos. Entonces necesitamos una reflexión ética previa a definir los principios de la gobernanza democrática del agua. Yo creo que hay que discernir y priorizar usos, funciones del agua. Poner en primer lugar, en primacía, el agua para la vida, el agua para satisfacer ese mínimo que necesitamos para una vida digna, derecho humano al agua potable, al saneamiento, el agua que necesitan comunidades campesinas para generar sus alimentos, derecho humano a la alimentación, el agua que necesita el río en cantidad y calidad para ser ríos vivos y no cloacas a cielo abierto. Sobre la base, y bueno, luego viene el agua para la economía, tercer nivel de prioridad, y el agua delito, el agua en actividades que producen contaminación tóxica, que envenenan a cientos de millones de personas cada día, que generan territorios sacrificados. Eso debe ser un ecocidio, debe ser evitado a toda costa. Sobre la base de esa reflexión ética hay que afrontar, dar prioridad y desarrollar criterios de gobernanza basado en los derechos humanos y entender el agua como un bien común. Pedro, ¿qué significa en la práctica para la vida de las personas que el agua y los ecosistemas acuáticos deban ser reconocidos como bienes comunes y por qué consideras que es tan importante?
Yo creo que, en efecto, hay que priorizar los derechos humanos, y los derechos humanos nos llevan a que seamos blancos, negros, amarillos, grandes o pequeños, hombres o mujeres, cualquier religión, todos tenemos, somos right holders, somos tenedores de derecho, todos tenemos el derecho al agua potable y al saneamiento, igualdad, criterios de igualdad, criterio de prioridad para atender eso. Hay toda una serie de criterios de accesibilidad, asequibilidad, etcétera, que presiden todo lo que es un enfoque de derechos humanos. Pero más allá de eso, entendiendo el agua como un bien común, la responsabilidad que nosotros tenemos que poder exigir desde un enfoque de derechos humanos a quien gestiona el agua, que es un bien, que es desde un enfoque de derechos humanos, debe ser una gestión transparente, debe ser una gestión abierta a la participación ciudadana, con rendición pública de cuentas, pero en la medida en que es un bien común, la responsabilidad es de ida y vuelta. También los ciudadanos tenemos que responder ante la comunidad para hacer posible esos bienes que son de todos y de todas, ¿no? Y en ese sentido, es sentido de responsabilidad que nos lleva a un buen uso, a ser responsables de pagar las tarifas que acordemos entre todos para hacer viable esos servicios. Ese sentido también de equidad, en el sentido del reparto, igualdad para los derechos humanos, pero equidad justa a la hora de distribuir, lo que al final también va a permitirnos tener actividades productivas, que no haya acaparamiento, que haya eficiencia en el uso, seamos responsables a la hora de hacer un uso eficiente de lo que es de todos y todas. Bueno, pues esos enfoques que se complementan, un enfoque de derechos humanos y un enfoque de gestión de un bien común. En tu informe promueves un modelo de gobernanza democrática del agua. ¿Cuál sería la diferencia entre esta gobernanza democrática de los recursos hídricos y los modelos de gobernanza tradicionales o los que imperan actualmente? Yo diría, si entendemos por tradicional algo de donde venimos, ¿no? Yo diría que ancestralmente, incluso no tan ancestralmente, hasta no hace tanto tiempo, el agua era entendida de una manera muy, muy, muy razonable, muy sabia, como un bien común. Luego de repente llega toda una sociedad desarrollista. Hay tecnologías que permiten hacer grandes presas, grandes trasvases, grandes tecnologías, y para eso se necesita mucho dinero y financiación de largo plazo. Se impone entonces la necesidad, ante esa complejidad y ese desafío financiero, de que entren los estados, hacer dominio público y grandes inversiones públicas. Y en ese enfoque de gestión pública se tendieron tradicionalmente en los últimos tiempos a tener una visión a veces, vamos a decir, incluso autoritaria, tecnocrática del Estado, ¿no? Detrás de eso de repente llega siglo XX, final siglo XX, XXI, y dice, no, esto lo arregla todo el mercado. Y entonces nos ponen delante el espejismo de que a través de la competencia de mercado y las tecnologías bajo el mercado se va a mejorar todo, ¿no? Yo creo que es tiempo, en este contexto, de recuperar, por un lado, la sabiduría ancestral comunitaria, entender el agua como un bien común y, por tanto, ser capaces de, obviamente, requerir el dominio público, la responsabilidad del Estado para atender objetivos tan amplios y tan complejos como asegurar la sostenibilidad de una gran cuenca, hacer una distribución equitativa, justa, entre miles de distintos intereses y funciones y en sociedades complejas de millones de habitantes, pero sin perder esa sabiduría pública, esa sabiduría, comunitaria, ¿no? En donde la participación ciudadana, la transparencia en la gestión, la implicación de la sociedad son esenciales. Yo creo que ahí estamos, en la necesidad de desarrollar esa visión comunitaria democrática de la gestión de aguas. Pedro, en diferentes medios, redes sociales, se habla de una crisis global del agua. Según tu visión, ¿existe realmente esta crisis global de la que tengamos que preocuparnos hoy día, en la actualidad?
Sí, bueno, digamos que en nuestra sociedad aquí a lo mejor decimos, no, yo hablo del grifo y siempre hay agua. Luego no hay crisis, ¿no? Y es agua potable. Cuando viajas y te mueves un poco por el mundo, pues constatas que cuando llegas a cualquier ciudad avanzada, incluso llegas a México, a Argentina, puedo beber de la llave, dicen allá. No, puede tener una diarrea, como mínimo. Llegas a otro sitio y dicen, no, la gente se está envenenando con metales pesados. Claro que sí. Entre 2.000 y 4.000 millones, se estima últimamente, la mitad de la población no tiene garantizado el acceso al agua potable y continua en casa. Y en ese sentido, además, estamos en un contexto de cambio climático en donde no es que vaya a haber menos agua. Va a ser más difícil gestionarla en cambio climático, con situaciones de sequía más prolongadas, con situaciones de inundación, de riesgos de inundación. Y en ese contexto, los riesgos de esa crisis global del agua, que aunque no la vivamos tan cerca como en España, vamos a decir, o en Europa, rige en el mundo y apunta a perspectivas de agravamiento, que ponen en riesgo no solo la vida, la salud, el bienestar de cientos de miles de millones de personas, ¿no? Sino que pone en riesgo también un mundo en paz, un mundo basado en la democracia, en la igualdad de derechos básicos y de derechos humanos para todos los seres humanos, ¿no? Claro que sí, estamos en riesgo. En algunos lugares del mundo encontramos que los servicios de agua y saneamiento están en manos en lo que llamamos alianzas o partenariados público-privados. ¿Piensas que puede haber un riesgo para la garantía de los derechos humanos al agua y el saneamiento con la privatización o incluso con la mercantilización de los servicios de agua y saneamiento? Yo insisto en que no es suficiente una gobernanza basada en la gestión pública. Necesitamos que sea una gestión pública transparente, participativa, con rendición pública de cuentas efectiva. Pero lo que sí tengo claro es que enfocar la gestión del agua y de los ecosistemas acuáticos desde un enfoque basado en la lógica del mercado, en la lógica del interés privado, del interés mercantil, considerando el agua como una mercancía, o introduciendo las modernas estrategias de financiarización, es un suicidio, es tremendamente peligroso, ¿no? Sobre todo para quienes tienen menos recursos, ¿no? Para los más empobrecidos que ven situación de vulnerabilidad. Yo he desarrollado más la privatización y la mercantilización, que se entienden más fácilmente, pero en el último tiempo las estrategias de financiarización se basan en el siguiente argumento. Primero, vamos a necesitar enormes cantidades de dinero, y se ponen cifras que no se justifican, para afrontar la crisis global del agua en cambio climático. Segundo, dicen, no, esto lo vamos a superar con tecnologías sofisticadas, nuevas tecnologías, que son muy caras. Bueno, yo creo que el principal desafío es recuperar la tecnología natural del ciclo hídrico que funciona con energía solar gratuita. Esa es la clave desde mi punto de vista, y luego ciertamente habrá que emplear tecnologías y otras medidas, ¿verdad?, más o menos caras. Y por último se dice, pero es que además los estados no tienen capacidad financiera, capacidad pública para afrontar estos desafíos. Entonces hay que hacer un partenariado de financiación pública-privada, en donde el capital público lo que tiene que hacer es proteger de los riesgos al capital privado y luego elevar las tarifas para que el capital privado sienta que va a haber un gran negocio en la inversión que tiene que hacerse en agua y saneamiento. Bueno, no, es una trampa tremenda. El capital público lo que tiene es que afrontar el desafío democrático que nos plantean esos miles de millones de personas empobrecidas que no pueden pagar, ¿no? Y que sin embargo tienen derecho al agua potable y al saneamiento. Y yo creo que en ese sentido no es que no haya capacidad pública. Para hacer la carrera de armamento suicida en la que nos han metido, nadie dice que no haya capacidad pública. ¿Por qué? Porque le quieren dar prioridad. Pues bien, yo exijo prioridad a las inversiones públicas necesarias para dar prioridad a los derechos humanos. En tu informe, Pedro, hablas sobre la necesidad de una transición hídrica justa en el actual contexto que vivimos de cambio climático. Te quería preguntar cómo afecta el cambio climático al acceso al agua y cuáles son esos pasos que debemos dar de forma urgente para lograr esa transición hídrica justa.
En efecto, nos ha costado demasiado tiempo llegar al consenso suficientemente amplio sobre la vigencia del cambio climático, primero, y segundo, el origen. Hoy es evidente, aunque haya gente que se empeñe en que la Tierra es plana y que no hay cambio climático, pues bueno, hay un consenso en que el anhídrido carbónico es clave en la generación del cambio climático y, por tanto, la mitigación del cambio climático, las estrategias de mitigación deben estar presididas por la transición energética. Pero no se oye tanto hablar de una realidad, y es que los impactos principales del cambio climático se dan en torno al vector agua. Y por tanto, si queremos desarrollar estrategias de adaptación para minimizar los riesgos frente al cambio climático, es necesario que esas estrategias de adaptación estén presididas por la transición hídrica, la transición del agua hacia una nueva cultura del agua, un nuevo enfoque de nuestra relación con los ecosistemas acuáticos y en definitiva, con el agua, ¿no? Todas las estrategias de prevención, de adaptación, recuperando el buen estado de los acuíferos, evitando que se sobreexploten, porque son los pulmones hídricos de la naturaleza que también deben y pueden ser nuestros, depósitos estratégicos para la siguiente sequía extraordinaria. Renegociar con los ríos sus espacios de expansión cuando lleguen en crecida, para que sean menos agresivos en la inundación aguas abajo. Hay toda una serie de medidas de cambiar nuestra relación con los espacios hídricos y luego garantizar fortalecer la resiliencia hídrica de la sociedad. ¿Cómo? Fortaleciendo los derechos de los que son más vulnerables, estableciendo el derecho humano al agua potable y saneamiento con una mirada especial para los que sufren mayor riesgo, ¿no? Hay toda una serie de estrategias que tienen que ver con articular esa transición hídrica frente a los riesgos del cambio climático. En diciembre de 2026 será la Conferencia Mundial del Agua en Naciones Unidas y recientemente se ha decidido que uno de los diálogos interactivos, a diferencia de lo que ocurrió en la anterior, esté centrado en el tema de los derechos humanos al agua y el saneamiento. ¿Cómo crees que esta conferencia puede impactar en la gobernanza global del agua? Y, según tu informe, ¿qué recomendaciones habría para los diferentes actores para que realmente esa gobernanza tenga un enfoque de derechos humanos? Como es sabido, a veces no suficientemente, Naciones Unidas no tiene ninguna institución dentro del sistema de Naciones Unidas que se encargue del tema del agua, el saneamiento, los ríos, toda la gestión de aguas y de ecosistemas acuáticos. Y eso ha llevado a que el lobby privado, fundamentalmente europeo, ya ha ocupado el espacio de Naciones Unidas, ¿no? Con los foros mundiales del agua, que parecen de Naciones Unidas, pero es el lobby privado el que lo organiza, con el Consejo Mundial del Agua, con las universidades. Han ocupado el espacio de Naciones Unidas de manera inteligente, vamos a decir así. Es como si no existiera, imagina que no existiera la Organización Mundial de la Salud y quien nos convocara cada cierto tiempo para hablar de las pandemias y de los riesgos de la salud pública fuera el lobby farmacéutico. Pues si no hay otra cosa habría que ir, pero no es lo correcto. Bueno, eso es lo que hemos enfrentado tradicionalmente. En 2023, Naciones Unidas, sin una estrategia específica, convoca la Conferencia del Agua. Entonces genera una expectación muy positiva en los movimientos sociales. Yo creo que fue muy positivo, pero en gran medida frustrante, porque ni asumió un enfoque de derechos humanos de momento, ni abrió realmente a la participación social. Esos son los grandes retos para 2026. Una participación social abierta y un enfoque de derechos humanos. Yo creo que eso lo vamos a conseguir en parte. El gran desafío siguiente va a ser que se institucionalice esa conferencia, que Naciones Unidas convoque cada cierto tiempo a la sociedad para debatir los grandes problemas del agua, que no sea cosa solamente del privado, el privado que organice, si quiere, sus conferencias comerciales, y Naciones Unidas que se ocupe de una democracia, de una gobernanza democrática del agua. No va a ser fácil, pero yo creo que ahí necesitamos que los movimientos sociales tengan una estrategia en este sentido de cara a Naciones Unidas. Muchas gracias, Pedro.